bienvenidos a mi podcast. Soy Irma Alfonso. El teólogo germano-americano Paul Tillich, nacido en 1886 a 1965, hacia el final de su intensa vida de estudios, en 1959 publicó un libro singular llamado Teología de la Cultura, que expresa a un tiempo la caracterización más apropiada de su modo de hacer teología y una perspectiva original en el contexto de la teología contemporánea. Tillich, de personalidad poliédrica, filósofo, teólogo, escritor y un predicador fascinante. Veamos ahora lo que es la teología de la cultura. En la reflexión de Tillich afronta dos tareas. La primera, que es redefinir el concepto de religión. Y la segunda es mostrar la interdependencia entre religión y cultura. Y para él, para nuestro teólogo, la religión es una dimensión necesaria, pero no es una función especial, ni una actividad distinta, ni un aspecto particular de la vida espiritual, sino la dimensión de la profundidad de todas las funciones y actividades. O sea, la religión es la dimensión de la profundidad de cada una de ellas. Es el aspecto de profundidad del espíritu humano en su totalidad. La religión no cumple ni la función ética, ni la función cognitiva, ni la función estética, aunque sea afín tanto la ética como el conocimiento o a la estética, pero sin identificarse en modo alguno con ellas, por cuanto que es la dimensión de profundidad de cada una de ellas y del espíritu humano en su totalidad. Entonces, la religión es la sustancia, el fundamento y la profundidad de la vida espiritual del hombre. En su primera conferencia pública en 1917, Tillich afirma que la religión es la experiencia de lo incondicionado. La religión no es una función junto a las demás, sino que es la orientación que sostiene todas las funciones del espíritu hacia lo incondicionado. Entonces, la religión, pues, como dimensión de la profundidad de la que hablábamos hace un momento, es la experiencia de lo incondicionado, es la orientación del espíritu hacia lo incondicionado. Pero, ¿cuál es el término incondicionado según Tillich? Su concepto más preciso es que indica el elemento de toda experiencia religiosa que la hace propiamente tal. Todo símbolo de lo divino expresa una exigencia incondicionada, como el solemne mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, pues no se admite que se pueda amar a Dios de una manera parcial, ni limitada, ni condicionada. Por lo tanto, el término incondicionado es una abstracción que tiene su origen en las máximas bíblicas o a la gran literatura religiosa. Entonces se expresa aquí de modo descriptivo la tesis central de la teología de la cultura de Tillich. La religión, en cuanto interés último, es la sustancia que da sentido a la cultura, y la cultura es la totalidad de las formas a través de las cuales se expresa el interés básico de la religión. En suma, la religión es la sustancia de la cultura y la cultura es la forma de la religión.
es la tesis de la teonomía de la cultura que afirma la inmanencia recíproca entre religión y cultura. Tillich introduce a este propósito 3 conceptos. El primero, autonomía. Segundo, heteronomía. Y teonomía, que interpretan de distinta manera el problema del nomos, es decir, de la ley de la vida y sus manifestaciones. Y para empezar, la autonomía afirma que el hombre, en cuanto a portador de la razón universal, es la ley para sí mismo, es la fuente y la medida de su vida en todas sus expresiones. Entonces, una cultura que es autónoma si sus expresiones siguen las leyes de la razón, sin ninguna referencia a una dimensión última y a una instancia incondicionada. Por otro lado, la heteronomía afirma que el hombre, en cuanto incapaz de actuar según la razón universal, debe someterse a una ley extraña y superior a él. Por tanto, una cultura es heterónoma si se somete a instancias eclesiásticas o políticas. Y finalmente, la teonomía afirma que el hombre está bajo una ley superior. Y la ley superior es al mismo tiempo la ley más profunda del hombre, radicada en ese terreno divino que es el terreno propio del hombre. La ley de la vida trasciende al hombre, aún siendo contemporáneamente su propia ley. De donde se sigue que una cultura teónoma expresa en sus creaciones un interés último y un significado trascendente, no como algo extraño, sino su mismo fundamento espiritual. En conclusión, una cultura autónoma es una cultura secularizada, desarraigada del fundamento y vacía de sentido. Una cultura heterónoma es una cultura eclesiástica o ideologizada y endurecida en sus contenidos. Y una cultura teónoma expresa en la autonomía de sus formas un contenido religioso que es fuente de creatividad y de significado. La religión como dimensión de profundidad es la base de la cultura, el principio que da significado último a todas las formas de la cultura, y la tarea de una teología de la cultura consiste en descifrar el estilo de una cultura autónoma en todas sus expresiones características y encontrar su significado oculto. Así concluyo en este día con mi podcast Teología de la Cultura de Paul Tillich. Nos vemos.